Empezamos con el taller. Primero, una pequeña pildorita teórica para saber qué es un prompt y a partir de ahí empezaremos con la práctica. Venga, vamos a empezar con lo que es la ingeniería de prompts. Hemos dicho que para poder interactuar con la inteligencia artificial hay que darle una instrucción, ¿sí? Eso es un prompt. Y esos prompts deberían ser algo más organizados de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos dicho que muchas veces por las redes sociales se ven prompts de aquello de 2 líneas, 3 líneas, ¿eh que sí? Habéis visto algunos compartidos, incluso algunos hablan 50 prompts para hacer no sé qué de marketing, 50 prompts para no sé cuántos. Vaya basura. Eso no sirve absolutamente de nada, porque además todos estamos obteniendo el mismo resultado, ¿verdad? No estamos contextualizando, no estamos hablando de nosotros. Por lo tanto, eso desde luego no está bien, ahora veremos cómo hay que hacerlo, pero lo que está claro es que si metemos basura, sacaremos basura. Tenemos que intentar incorporar contenido de calidad para poder obtener un resultado preciso. De hecho, cuando tienes un primer impacto con la inteligencia artificial, haces algún prompt y ves que el resultado pues, no encaja, ¿no? No te está respondiendo como tú quieres y esto es porque no sabemos todavía cómo hay que preguntarle a la máquina. Vamos a ver entonces estos modelos. Tiene una naturaleza muy interesante que es no determinista. Eso significa que cada vez que ejecutamos un prompt, ¿tenemos el mismo resultado o no? Es una barbaridad, pero está muy bien también, porque si queremos hacer algo creativo, nos puede dar 10 ideas, pero luego volvemos a ejecutarlo y nos da 10 ideas más, ¿no? Porque realmente es no determinista, por lo tanto, nunca repite el mismo contenido. Eso es importante saberlo. Y ahora vamos a ver cómo tenemos que diseñar un buen prompt. Vamos a tener que interiorizar todo esto mucho y entenderlo muy bien, porque será la base del resto de talleres que vayamos a desarrollar. Si no entendemos bien un prompt, será imposible que creemos nuestro propio modelo de inteligencia artificial, porque se basa sobre todo en instrucciones. En primer lugar, ¿cuál es el primer paso? Tenemos que definir muy bien nuestro rol. ¿Alguno podría decir qué rol desempeña en la empresa? Porque hay veces que desempeñamos 23 roles, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, en mi empresa hago prácticamente de todo. Llevo la administración, tengo que hacer el marketing, tengo que hacer de comercial, tengo que hacer prácticamente de todo. Por lo tanto, son muchos roles, ¿no?, que podemos definir. ¿Va a variar el resultado según el rol? Sí, ¿no? Entonces tendremos que tener muy en cuenta el rol, es que tendremos que identificarnos en primer lugar. En segundo lugar, tendremos que definir muy bien al público, ¿no? ¿Y qué significa eso? Tendremos que saber a qué segmento de mercado vamos. ¿Verdad que siempre nos han dicho en marketing que lo principal es la segmentación? Personalizar el contenido hacia ese grupo de usuarios. Imagínate tú que tú tienes diferentes actividades y puedes generar diferentes versiones por segmento de mercado. Una maravilla, ¿no? Pues esto te lo va a hacer. Ahora, tendremos que tener muy bien definido el público. Por ejemplo, hace poco tiempo vino mi hijo y entonces me dice, papi, tengo un problema, he ido a clase de inglés, me han explicado esto del presente continuo y no sé cómo va. ¿Me lo puedes explicar? Yo estoy en Estados Unidos, esto lo sé yo, pero no sé cómo explicárselo. Es un niño de 13 años. Voy a ChatGPT, le digo, mira, soy padre de familia, voy a un niño de 13 años, viene de la escuela, le han explicado el presente continuo y no lo ha entendido. ¿Me lo podrías explicar paso a paso para un niño de esta edad y luego además ponerme 5 ejercicios? Cojo al niño, lo siento ahí, se lee paso a paso lo que tiene que hacer, lo entiende, hace los ejercicios y todos bien. Estoy a punto de llamar al cole para despedir al profesor, ¿no? Porque digo, eso de 5 minutos me lo ha hecho ChatGPT, qué maravilla. Pero esta es la idea de que definiendo bien la identificación y el rol, o sea, es decir, el rol y a quién va, personalizas totalmente el resultado que te da el prompt. Por lo tanto, tenemos que tenerlo eso muy en cuenta. Luego está el contexto. ¿Qué sería el contexto? Toda la información que podamos aportar que nosotros conocemos. Si, por ejemplo, tenemos algún método para diseñar actividades, si tenemos nuestro know-how acumulado, si eso lo demostramos en la capa de contexto, el resultado será diferente a otra empresa de actividades, ¿no? Por lo tanto, tendremos que aportar aquí mucho contexto. Luego, la tarea es la instrucción en sí, que es lo que quieres obtener. Tenemos que ser muy claros en lo que tú quieres obtener y de esa manera pues que puedas tú obtener un resultado mucho más preciso y finalmente tendríamos que definir también cómo lo queremos. ¿Lo queremos en una tabla? ¿Lo queremos en un Word? ¿Lo queremos con estos campos? ¿Queremos que además utilice un tono? Todo eso es la capa de presentación. Una vez ya tenemos el prompt diseñado, hemos definido perfectamente quiénes somos, a qué público vamos, el contexto, que es lo principal, la tarea, que es la instrucción en sí, lo que queremos conseguir, y además le damos la capa de presentación, ejecutas y te da un resultado. ¿El resultado siempre está bien?
deberemos hacer ajustes, ¿no? ¿Esos ajustes qué lo hacemos? ¿Seguimos hablando con lo que es el resultado o vamos a la instrucción original y la modificamos? ¿Qué creéis? Mejor, ¿no? Porque entonces así mantenemos el versionado, porque como nos funcione muy bien ese prompt, no lo vamos a reutilizar. ¿Sí, no? Entonces habitualmente lo que hago cuando tengo que diseñar un buen prompt es creo un Google Doc o un documento de Word, hago ahí la instrucción, la documento bien, copio, pego, ejecuto, voy modificándola y cuando ya tengo el resultado que quiero, como lo voy a ejecutar más adelante, me lo llevo de nuevo al documento y lo que hago es almacenarlo. Y lo comparto con los compañeros, claro está. De esta manera vamos aquí realizando o desarrollando toda una biblioteca de prompts que vamos a poder reutilizar. ¿Cuánto creéis que me puede llevar a mí diseñar un buen prompt? Dime ahí una media, va. 15 minutos. O una mañana te has pasado un poco, pero vaya, vamos. No está mal, no está mal, ¿eh? Puedo tardar más o menos eso, hora y media es la media, cuando queremos hacer un prompt estructurado. Cuando hablamos de un prompt de 3 líneas, tardamos 20 segundos. Si queremos un prompt estructurado, igual son 15 páginas. 15 páginas es un poco diferente, ¿no? Y entonces tú me dirás, bueno, las 15 páginas, ¿realmente dónde van? ¿Dónde van? ¿A identificación, a público, a contexto, a tarea o a presentación? Va. ¿Dónde serían las 15 páginas? En todo, pero ¿dónde se va realmente el grueso de una instrucción? ¿Dónde se va? Ahí está, se va al contexto. El contexto es donde tenemos que aportar más contenido, porque es realmente lo que nos va a permitir personalizar el resultado. ¿Y qué pasa? Que muchas veces damos aquí, nos identificamos, definimos bien el público, le damos la tarea a la presentación y no aportamos contexto. ¿Y el contexto qué podría ser? ¿Podría ser 15 páginas sobre nuestra empresa? ¿Podría ser o no? Porque queremos aplicar algo a nuestra empresa, ¿no? Podrían ser 15 páginas. Y entonces aquí viene el tema de las versiones. ¿Verdad que estáis utilizando ahora el gratuito, no? ¿Habéis oído hablar de esto de los tokens? Es como la capacidad de la inteligencia artificial. Vamos a intentar traducir en una versión gratuita, son 4.000 tokens. Eso si lo traducimos en palabras, son como unas 3.000 palabras. Más o menos, para que tengáis una idea. Es decir, 3.000 palabras es lo que podemos, la capacidad que tiene el gratuito. ¿Qué significa eso? Si yo entro en el chat, en ChatGPT, hago una pregunta, me responde, hago un ajuste, me responde, vuelvo a preguntar, hago otro ajuste, vas acumulando palabras, ¿sí? Cuando llegas a 3.000, ¿qué pasa? Que se olvida de lo anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el gratuito tenemos un límite en cuanto a contexto, que son 3.000 palabras. Ahora, si pasamos al Plus, que es el de pago, ¿de 3.000 a cuánto pasamos? Pasamos a 6.000 palabras. Por lo tanto, tú preguntas, te responde y puede mantener en contexto para que se aplique la inteligencia artificial hasta 6.000. A partir de 6.000 se empieza a olvidar de lo anterior. Pero ¿qué pasa si pasamos al ChatGPT Team? Es el de equipo. Pasamos de 6.000 a ¿cuánto? 24.000 palabras. 24.000 palabras, bueno, no es una enciclopedia, pero vaya, 24.000 palabras son unas cuantas. Y ahora pregunto, si pudiéramos hacer que este contexto sea infinito, ¿qué os parecería? Claro, el contexto es lo que le da la riqueza al resultado, ¿no? Imagínate que no son 24.000 palabras, que son 10 gigas. ¿Qué? Sería potente, ¿no? Podríamos poner toda la información, subir toda la información de nuestra empresa, toda la información de métodos, de tendencias, de informes que tenemos, de Segitur. Imagínate que lo metemos todo ahí y podemos trabajar con ello. ¿Eso cómo lo llamamos? GPT. Muy bueno, un milagro, casi, casi. Eso es el GPT. El GPT puede subir en contexto hasta 10 gigas de información. ¿Eso qué significa? Es como infinito, y es que ni lo veo, porque no tenemos suficiente contenido de la empresa como para ocupar 10 gigas de información. Y esa es la importancia del contexto, que no se tiene en cuenta. Y fíjate, si estamos pasando del gratuito, que son 3.000, de 3.000 a 6.000, de 6.000 a 24.000, y pasas a un GPT, ya son 10 gigas. Eso es lo que está aportando el contexto. Por lo tanto, lo más importante aquí va a ser esta fase intermedia. Y con los GPTs que veremos mañana, haremos una introducción, veremos que entonces ya no tenemos fin. Y por último tenemos los ajustes, que cuando, bueno, eso, vas presentando resultados, vas afinando las cosas para acabar de obtener el resultado que tú quieres, ¿no? Ese prompt lo vamos a guardar, como os decía, en un documento y creamos ese repositorio.
Ahora, cuidadito, porque cualquiera lo podrá ejecutar dentro de la empresa. Por lo tanto, te puede casi hasta suplantar tu identidad. Tú has definido tu rol, a quién vas, tu prompt, y alguien que está fuera de la empresa puede utilizar su prompt y está obteniendo los mismos resultados. Bueno, vamos a hablar entonces de la importancia del rol. Mirad aquí qué chulo esto. Te digo, oye, eres un humorista de los años 80, descríbeme Granada, lo que puedo visitar y qué puedo comer. Y entonces te dice, Granada, si estás buscando un lugar que tiene más historia que mi libreta de chistes viejos. Granada es el destino, es un verdadero escenario de cuentos de hadas mezclado con el sabor de una buena tapa. ¿Qué está haciendo aquí? Está personalizándolo. ¿Por qué? Porque hemos definido un rol diferente. Si en lugar de ser este es Shakespeare, que ahora lo mostraremos, cambia totalmente el lenguaje. Y esta es la fuerza que tiene el rol. Por eso es tan importante que lo defináis muy bien. Fijaros aquí, aparte, incluso, como decíamos, a Juancho lo llevé a comerse un pionono, así rápido, para que viera. Fíjate, hasta te dice, y no te vayas sin probar el pionono, un pastelito pequeño pero matón, tan dulce que hasta se te olvidará cómo se llamaba tu ex. Es una barbaridad, pero todo porque le he dicho que coja ese rol, que sea humorista y de los años 80. Es bárbaro lo que hace, pero ahora cambio yo y le digo, mira, eres William Shakespeare. Te estoy cambiando el rol. Entonces, cuando hablo de William Shakespeare, fíjate, escuchad, nobles señores y damas de esta augusta asamblea, os llevaré en alas de la poesía la venerada, espléndida ciudad de Granada, joya incandescente. Es alucinante. O sea, lo que puede llegar a hacer solo cambiando el rol. Pero si además del rol ya cambiamos el público, entonces ya ni te cuento. Porque estamos cambiando a quién lo está desarrollando y estamos cambiando a quién va. Pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Quiero que actúes como el director de marketing de turismo de Granada. Bueno, por aquí hay alguien de turismo de Granada, Cali, ¿no? Pascual, y te dirijas a niños de 8 años, claro, voy a cambiar aquí el mercado, ¿no? El mercado objetivo. Voy a un grupo de usuarios, igual tengo que hacer una exposición en, no sé, en el cole de mi hijo y quiero adaptarme a ese lenguaje. Y digo, para explicarles qué ofrece Granada para captar su atención y convencerles que es el mejor sitio para ir de vacaciones con sus padres, incorpora emojis en el texto. Esto es una pasada. ¿O no es una verdadera pasada? ¿No? Entonces, si esto es así, si estamos viendo que cambiando el rol, cambiando el público, cambia totalmente el resultado. ¿No es verdad que deberíamos tener un listado de todos los roles que desempeñamos en la empresa, un listado de todos los públicos o segmentos de mercado? ¿Sí o no? Mirar el documento que os hemos pasado. Mirar roles, abrirlo, seguramente ya habéis hecho una copia, y ahí tenéis todos los roles que hemos desarrollado. Voy a echarle un vistazo, lo voy a enseñar para que lo veáis. Pero deberíais tener una copia también, lo mismo, es una plantilla. ¿Veis aquí pone identificación de roles? Damos a este documento, estos son roles que tengo yo de ejemplo que tendréis que ampliar, pero yo podría estar actuando como CEO, como responsable de IT, director de marketing, copywriter, responsable de recursos humanos, director comercial, financiero, traductor, redactor de licitaciones públicas, emprendedor, padre de familia. Entonces yo a medida que voy utilizando diferentes roles, ejecuto el mismo prompt y cambio los resultados. Entonces deberíamos tener esto ya listado, sin lugar a duda, y debería ser a lo mejor un documento compartido en la empresa para que cualquiera pudiera ejecutar un prompt utilizando ese rol específico. ¿Sí? Entonces, primer elemento, deberíamos hacer una copia de ese documento y empezar a crear nuestro listado de roles. Una vez ya tenemos el listado de roles, aquí tengo yo otro, que sería ya, estaríamos hablando del público. Tengo este de público, pero es bastante genérico, vamos a verlo, pero para que tengáis una idea. Aquí lo que hablo es de sectores y segmentos de mercado. Nosotros podemos actuar también de una manera, un rol hacia un público, que puede ser cualquiera de estos, pero he creado otro sencillito para que podáis probar, que es ya más bien perfiles concretos del viajero. Vamos a darle a este, segmentos de turismo, lo tenemos por ahí. Y este sería, veis, jóvenes aventureros, grupos de amigos, parejas románticas, mayores culturales. Si tenemos bien identificados los grupos a los que nos dirigimos, pues intentar crear también una pequeña descripción de cada uno de los segmentos o grupos de usuarios a los que vayáis. Entonces tenemos ya por un lado un documento de roles. Creamos el documento de roles, lo completamos y luego tenemos también el de público. ¿Sí? Pues en el de público intentar ir a todos los segmentos de mercado. Entonces, como veis aquí está todo totalmente personalizado. Ahora vamos a entrar en uno concreto. Por aquí Cicerone. ¿Dónde está Cicerone? Por ahí. Estás muy lejos, ¿eh? Estás muy lejos. Bueno, he creado un ejemplo para Cicerone, para que entendáis un poquitín cómo hacerlo. Lo vamos a ejecutar. No somos Cicerone, pero podemos cambiar pues, el texto que vamos a tener en este prompt. Pero aquí, como veis, me voy a identificar primero y le voy a decir, oye, como directora de marketing de Cicerone, lidero estrategias de marketing y tal. Estoy definiendo muy bien el rol, ¿sí? Ahora, una vez tengo el rol, nos dirigimos a jóvenes norteamericanos de la generación Z entre el 97 y 2012, tal cual. Ahora, cuanto más amplio esto, mejor, ¿no?
Es decir, cuanto más descriptivo sea el rol y más descriptivo sea el público, mejor adaptado estará luego el resultado. Luego, ¿qué más? En el contexto, ¿qué voy a poner? ¿Qué pondríais en el contexto? Por ejemplo, poneros el caso, vamos a hablar luego de inbound marketing. ¿Os suena esto de inbound? ¿Os suena el concepto? Es generar contenido y utilizarlo para captar posibles clientes, ¿no? Que se registren en base de datos. Imagínate tú que Cicerone dice, quiero diseñar acciones de inbound marketing dirigido a ese tipo de cliente. ¿Sí? En contexto, ¿qué pondríamos? ¿Qué pondríamos ahí en contexto? Va. ¿Qué le daríamos? No leáis todos, no tiene gracia. Todo el mundo leyendo aquí la diapo. Venga, decidme, ¿qué pondríamos en contexto? Hemos dicho que ya sabemos quién soy, ¿no? Estoy responsable de marketing, Cicerone, voy a un público, el público norteamericano, de un segmento de mercado concreto. Contexto, ¿qué ponemos? ¿Cómo lo engordamos ahí? Venga, contexto. ¿Alguno? Información de Cicerone por lo poco, ¿no? A ver, primero a qué se dedica y hay que poner toda la información que podamos de Cicerone. Ahora, si tenemos la versión gratuita, cuidado, tendremos un límite porque son 3.000 palabras, todo, ¿no? ¿Qué más podemos poner aquí en contexto? ¿Y si tú tienes una forma de desarrollar el inbound marketing diferente a lo que se conoce? ¿Y si tú tienes tu propio know-how, como tengo yo? Para mí el inbound marketing no es solo generar contenido, es generar contenido pero para convertirlo en arrobas, que es mi opción o mi forma de ver el inbound marketing. Por lo tanto, en contexto, voy a subir toda la información de Cicerone y además, ¿qué más voy a subir? Voy a subir la información de inbound marketing. Entonces ya tenemos perfectamente el rol, tenemos perfectamente el público, tenemos también el contexto, la tarea. La tarea, pues vamos a definir exactamente lo que queremos. Yo lo que quiero es desarrollar un listado de diferentes acciones que me puedan permitir captar posible cliente para ese tipo de público en Cicerone. ¿Sí? La presentación, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo quiero la presentación? Pues la respuesta debe presentarse en formato tabla, especificando nombre de la acción, objetivo, recursos necesarios e impacto. Si yo lo ejecuto, voy a ejecutarlo para que lo veáis. Luego quiero que lo ejecutéis vosotros también. Voy a darle. Fijaros, este es un prompt de los básicos. Básicos me refiero a que como muchos eran 2 páginas. Los prompts que tengo bien estructurados para hacer cosas complejas, ¿de cuántas páginas hablamos? Igual de 12, 13, 14, 15 o más, cuando queremos hacer algo realmente potente. Entonces aquí ya tenemos, fijaros la identificación, tengo poco contenido, he sacado poquito, luego aquí en público explico exactamente a quién voy, tengo aquí el contexto, y el contexto, si os fijáis, voy a hacerlo un poco más grande para que se vea, 150, ¿veis aquí en contexto? Le digo, Cicerone es una empresa especializada en ofrecer visitas a tal. Y luego el inbound marketing consiste en esto y esta es mi versión del inbound marketing. Si esto no lo pusiera, ¿qué pasaría? Que cualquiera que ejecutara ese prompt en cualquier empresa de actividades tendría lo mismo, ¿no? Donde puedo aportar algo de diferencia es donde es en el contexto. Por lo tanto, tenemos que engordar mucho esta capa, la capa del contexto, ¿vale? Seguimos entonces, vamos viendo aquí. Y ahora dices, tarea, definir 10 acciones creativas de inbound marketing que podríamos desarrollar para tal cual. Y luego la presentación, cómo queremos que escupa el contenido. Ahora, teniendo el contenido, yo podría hacer otra cosa. Podría decirle que lo descargue en un Excel. ¿Lo podría hacer o no? Bueno, los gratuitos no. Los de ChatGPT Team o el Plus, el gratuito no tiene esa opción. Es un tema muy chulo porque te lo puedes llevar a cualquier documento e incluso le puedes decir que las cabeceras estén en esta fuente, en este color, en este no sé qué. Eso significa que podría crear yo un prompt para poder diseñar, por ejemplo, ofertas comerciales. También, y además con la estructura que queramos del documento y además con el formato que queramos en ese documento que luego te podrás descargar. O sea, se hacen cosas tremendamente potentes, pero primero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a darle, ¿por qué yo utilizo esto del poner los titulares? Identificación, público, instrucción, contexto. ¿Por qué lo hago esto? Me interesa para llevar un orden, ¿no? Y que poco a poco vaya cogiendo el orden. Ahora sí que es verdad que ahora cuando diseño prompts ya no pongo esta estructura. Una pregunta, ¿las 3.000 o 6.000 palabras entra solamente mi input o también la respuesta? Es todo, o sea, cuenta todo. Entonces, en el momento que tú superes eso, entre preguntas y respuestas, ya empieza a olvidarse de las cosas. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Muchas veces se dice, que esto viene un poco a colación de lo que tú habías preguntado, dices, oye, ¿cómo puedo hacer que sea más exacto, entrenarlo mejor y tal? Claro, si te quedas sin tokens porque ya no tienes contexto, empiezas a generar imprecisiones.
Así que tenemos que intentar tener aquí el máximo número de tokens y si vamos ya a un GPT o creamos algo con el Assistant, que ya explicaré, entonces ya podemos pasar, en lugar de 24.000 palabras en contexto, pasamos a, ¿cuánto era? 10 gigas en documentos. 10 gigas en documentos. O sea que es que prácticamente es infinito. No tenemos suficiente contenido para poder operar con eso. 10 gigas de información. Bueno, pues tenemos aquí ya el prompt. Entonces voy a cogerlo aquí, editar, select all, lo voy a copiar, me voy a ir a ChatGPT, giro hacia atrás. Bueno, si queremos resetear los tokens que vamos ocupando en memoria, ¿qué hay que hacer? Es un nuevo chat. Si yo estoy con ese chat y quiero resetear, tengo que darle a nuevo. Si no, voy agotando los tokens hasta que deja de acordarse de lo del principio. ¿Sí? Es lo que llaman ventana de atención. Si pierdes la ventana de atención ya la hemos liado, porque ya no recordamos lo primero que fuimos haciendo o cómo interactuamos con el sistema. Entonces yo voy a darle aquí a nuevo chat. Ahora he reseteado totalmente los tokens. Veis aquí que tengo las diferentes versiones. Estoy en la GPT-4o, que es la que apareció el 14 de mayo. Y ahora lo que hago es control V aquí. ¿Qué pasa? Que si no lo hago en un documento aparte, ¿cómo voy a documentar y teclear todo en esta cajita? Esto es como imposible. Entonces yo lo que hago es primero creo el documento, diseño muy bien el prompt, lo copio y lo pego. Y como decíamos, yo ahora lo puedo ejecutar. Si quiero hacer alguna modificación, ¿dónde haría la modificación? En el documento, edito el prompt original o le voy haciendo ajustes al resultado. ¿Qué me decís? Ajustes al resultado y cuando esté todo, nos lo llevamos luego de nuevo al documento que tenemos fuera. ¿Podríamos hacerlo en el documento fuera? Pero también. Hay que buscar un workflow que sea interesante para vosotros y donde os sintáis cómodos. Creo que es interesante primero hacerlo en el documento, meterlo ahí, ir haciendo ajustes y cuando ya tengamos lo que queremos, entonces lo llevamos al prompt original para ejecutarlo más adelante. ¿Sí? Y este es muy sencillito. Estamos hablando luego de varias decenas de páginas, la cosa cambiará, ¿eh? Ya os explicaré cómo irá. Vamos a darle aquí ahora, le damos aquí, y entonces ahora va a ejecutar la instrucción, va a coger paso a paso todo lo que le estás contando, sigue esta estructura, sobre todo porque quiero mantener un poco el orden, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Que no estamos muy duchos todavía con el diseño de instrucciones, lo vamos haciendo así. Esto es una maravilla. Ir leyendo un poco el contenido, porque dices, oye, no le he puesto mucho contexto, no he hablado mucho de Cicerone, no he hablado mucho de lo que es inbound marketing, pero los resultados que estáis obteniendo son brutales. ¿Lo tenéis en el documento del prompt o no? ¿Está ahí? Porque si no lo incorporo rápido, ¿lo tenéis? Ejecutarlo, por favor. ¿Lo tenéis o no? ¿Está listado? Déjame ver. Así rápido, yo creo que sí, ¿no? Sí que está. Bueno, pues entonces hacer una cosa, tenéis que hacer una copia de ese documento. Hacéis archivo, hacer una copia, lo lleváis a vuestro Drive y hacer un par de cambios. Bueno, para empezar, no habléis de Cicerone, porque no sois Cicerone, no poner dos frases que tengáis de la empresa. El ROI y el público lo podéis dejar más o menos igual, pero sobre todo, dejar inbound también, porque es la teoría de inbound marketing, que es poquito, pero que ya está bien, solo cambiar la información de vuestra empresa, ¿vale? Cogéis entonces la instrucción, una vez tenéis acabado eso en el documento, edit copy, lo lleváis a ChatGPT, a la caja del chat, y lo pegáis ahí y lo ejecutáis. Y a ver qué sale. Sí, tienes que hacer archivo, hacer una copia, ¿eh? Pensar que todo lo que vamos a ir mostrando son plantillas. Una plantilla no se puede modificar. Entonces tenéis que ir a archivo, hacer una copia y hacéis una copia en vuestro Drive. ¿Sí? ¿Quieres ponerte con alguien y ver? Porque vale la pena, ¿eh? Que verás un poco cómo se ejecuta todo. ¿Seguro? Hacer un par de modificaciones ahí. Bueno, sobre todo cambiar la empresa, ¿eh? Cambiar la empresa. ¿De dónde podemos sacar información de vuestra empresa? De la web, ¿no? Ir a la web, coger algo de contenido de ahí, lo pegáis ahí y lo ejecutáis. Y vamos a ver qué obtenéis ahí. ¿Qué aplicación? ChatGPT, primero, no hay que descargar nada, es una aplicación en cloud, ¿eh? O sea, entráis en otra pestañita, buscas ChatGPT, te das de alta con tu Gmail, que es lo más cómodo, para no tener que recordar, y lo ejecutamos, ¿vale? ¿Tiene que ser la versión 4.0? No, tú puedes hacerlo con la 3.5, están preparados en estos talleres para que lo podáis ejecutar con la gratuita, ¿eh? Ahora, si pasáramos a pago, sería más potente, ¿por qué? Porque podemos poner más información en contexto. Si no ponemos suficiente información en contexto, el resultado no es tan bueno, ¿eh? Económicamente, económicamente, bueno, estamos hablando del Plus, que sale por 25 al mes. 25 o 30 según pagas por adelantado el año o lo haces mensualmente. Y el Team, que es el interesante, este pasa a 30 si lo pagas mensualmente.
pero es el que necesitáis. ChatGPT tiene la versión de pago, que es el Plus, pero esa no es segura. ¿Qué significa que no es segura? Que cuando tú interactúas con el sistema, esos resultados están alimentando el modelo universal. No sé si recordáis que salió una noticia por ahí que Samsung utilizaba ChatGPT para revisar código y de repente código de una herramienta estratégica que tenían acabó en la ventana de otro. En la ventana me refiero en el PC de otra persona. Entonces cerraron ChatGPT en la empresa. Porque en ese momento todavía no tenían un modelo securizado. ChatGPT Team es un modelo securizado. Si lo utilizamos, todo lo que tú haces ahí, tú interactúas y puedes utilizar la IA, pero lo que tú haces no alimenta el modelo. Pero si queremos hacerlo así, es lo mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Que ChatGPT Team te obligan a contratar 2 asientos, mínimo. 2 asientos, son 60 euros al mes. Entonces, ¿qué puedes hacer si estás sola en la empresa, ¿no? Eres autónoma y quieres tú utilizarlo? Bueno, lo que hacemos nosotros. Juancho, por ejemplo, está con mi cuenta y me va pagando, me hace un bizum cada mes. Entonces, de esta manera, él puede optar por ChatGPT Team. ¿Sí? Entonces, podéis compartir cuentas. Tú me dirás, hombre, si comparto una cuenta, cuando entre va a ver lo mío. No ve nada. Cada uno tiene sus chats. ¿Sí? Los mínimos son 2 asientos, 60, pero cuando veáis lo que hace, os va a parecer barato. De hecho, a mí me lo ponen no por 60, me lo ponen por 600 y lo sigo pagando. ¿Y por qué lo seguiría pagando? Porque lo que me cuesta el equipo que tengo montado ahora ahí. Porque tengo especialistas para absolutamente todos. Ya lo iremos viendo, pero es relativamente, bueno, es muy barato desde mi punto de vista, cuando veamos lo que realmente podemos hacer con esto. Bueno, Gemini, vamos a ver, cuando tenemos que hacer cosas de empresa, que yo voy a enseñar sobre todo cosas de empresa, yo siempre voy a recomendar ChatGPT Team. ¿Por qué? Por los GPTs. Esto no lo vamos a ver hoy, lo veremos el próximo día. Además, es más creativo su modelo que Gemini. En cambio, Gemini, para negocio digital, es lo que más me va a gustar. Pero eso será otro tipo de negocio. Y no es tanto montar tu propio modelo de inteligencia artificial, sino voy a ver cómo puedo estar posicionado correctamente en estas plataformas. Porque el negocio digital se lo va a llevar Google, como habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto las extensiones? Yo le he preguntado a Google, oye, a Will, le he preguntado, oye, ¿puedes combinar todas las extensiones? Ha hecho una combinación, quiero que mires estos vuelos, que mires estos hoteles y además actividades, y me lo ha hecho todo del tirón, combinando las 3 extensiones en una. En lugar de hacerlo, veis que él lo ha mostrado uno a uno, ¿no? Puedes combinar las 3 y tienes el resultado todo combinado. Pues, ¿qué va a pasar? Que desde el punto de vista de negocio, tú vas a tener que estar en esos resultados y habrá que hacer adaptaciones en la página web para mostrarte que aparezcas bien posicionado cuando alguien utilice esa plataforma. Ahora, a nivel interno, siempre os voy a recomendar ChatGPT. ¿Y sabéis por qué? Por los GPTs. O sea, crear un modelo de inteligencia artificial propio tuyo con tu base de conocimiento, de momento Google no, a no ser que desarrolles. Si eres desarrollador, sí, pero si no eres desarrollador, no. Entonces, el único que está ofreciendo un sistema para crear un modelo de inteligencia artificial propio es GPT. Es OpenAI con los GPTs. Por lo tanto, es por eso que estoy mostrando yo esta aplicación sobre todo. Y además, al final, es el primero que ha tirado del carro, ¿no? Es el primero que ha abierto todas estas plataformas donde estamos viendo pues, la realidad de todo esto. Porque OpenAI, vamos a ver, una pregunta también. Si hablamos de OpenAI y lo comparamos con Microsoft, lo comparamos con Google, con Apple, ¿quién creéis que es más altruista? Altruista, es decir, que no buscan tanto el beneficio y más bien la aportación a la sociedad. ¿OpenAI o el resto? Pues está claro que el resto va a buscar monetizar absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes, en crudo, interactuar con la inteligencia artificial en OpenAI, pero de momento no hay ningún otro operador que esto te lo permita hacer. ¿Pero es entendible o no es entendible? Sí, ¿no? OpenAI nació con otra filosofía de empresa. El resto de operadores van aquí a sacarnos los cuartos, digo yo, ¿no? Oh, espérate, porque sí que es verdad que hay alguna iniciativa por ahí que trata de incluso abrir el código Grok, por ejemplo, pero bueno, cuidado. De momento, hoy por hoy, si tenemos que apostar por algo, está claro que es OpenAI. Bueno, ¿sí? ¿Perdón? No lo sabemos. En el momento que ya agota los tokens, ya empieza a alucinar o a generar imperfecciones. No tiene por qué, pero empieza a generar imperfecciones. Hay otro tema que tenéis que tener en cuenta. Hemos dicho que hay como ventanas de atención, ¿no? Que son los tokens que tengas contratados. Tenemos 3.000 palabras en el gratis, 6.000 en el Plus, tenemos 24.000 en el ChatGPT Team, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estamos en el Team con las 24.000? O sea, pregunta-respuesta, contexto, lo relaciona todo, pero te vas y vuelves dentro de 3 días.
¿Qué ha pasado con eso? ¿La capacidad de recordar se mantiene ahí? ¿Recuerda todo lo que habíamos hecho o no? Pero hay un tema que tenemos que pensar, es que tú vas usando tokens en la conversación, pero si cierras la sesión y vuelves dentro de 3 días, partes de cero. Entonces esa conversación que se te acumuló a la izquierda en el lateral no está precargada en la inteligencia artificial. ¿Sí? Pues tenemos 2 conceptos aquí, la ventana de atención, que es el número de tokens que te aporta la edición que tengas contratada, y por otro lado tienes las sesiones. Si tú cierras la sesión, al día siguiente entras y no se acuerda. ¿Cómo podríamos hacer que realmente sí que se acuerde y que se mantenga y que vaya incluso entrenando el modelo? ¿Con qué aplicación sería? No la hemos visto todavía, por lo tanto estáis exentos de responder bien. El GPT. El GPT, aparte de los tokens, ¿qué estás haciendo? A medida que interactúas con tu modelo, va aprendiendo, se va entrenando. Es como si tuvieras los tokens, esto que hemos hablado de las palabras, es como si fuera una especie de memoria RAM, ¿sí? Que la vas utilizando. Y luego tienes una especie de memoria ROM o disco duro, que es el modelo de entrenamiento. Entonces el GPT tiene una y la otra. O sea, aparte de los 24.000, tiene toda la base de conocimiento, que pueden ser 10 gigas de información. La bomba. Es de pago. Hombre, es normal, ¿no? Porque requiere de mucha capacidad de servidores, por lo tanto, esto tiene que ser de pago. No tiene sentido que no sea así, porque es que no se puede mantener. No evolucionaría la aplicación al ritmo que debe. Por lo tanto, entendemos que esto tiene que ser de pago, ¿no? Cuando son temas tan potentes. Bueno, ya lo habéis visto, ahora podría decirle que lo descargara en un Excel, en un Google Doc, lo que quiera, y me lo haría. Y además podría controlar también el formato de salida. Pero bueno, vamos a seguir. Tenéis todavía que ejecutarlo, ¿no? ¿Lo habéis ejecutado ya o no? Bueno, pues damos 5 minutos, si os parece. 5 minutos está bien para probarlo. Entonces, intentar al menos reemplazar todo el texto de Cicerone por vuestra empresa. ¿Sí? ¿Os dais cuenta ahora la importancia que tiene tener buen contenido sobre nuestra organización? Si no tenemos una buena descripción de la empresa, ¿qué va a pasar? El resultado será una basura o no será igual de bueno. Entonces tendremos que trabajar muy bien en las descripciones de todo lo que es la empresa, fichas de producto, fichas de servicio, nuestro modelo de negocio, a quiénes vamos. Todas las actividades que desarrollamos tienen que estar muy bien documentadas. Si no lo están, tenemos un problema. Entonces sí que es verdad que en las empresas, ¿verdad que el dato estructurado más o menos está organizado? El dato estructurado es un CRM, ¿no? Un motor de reservas con todos los registros en tablas o Exceles, ¿no? Cuando es dato no estructurado, son documentos sobre la empresa. Eso no lo tenemos muy ordenado y no suele ser de mucha calidad. Sí. Sí, pero tenemos que hacer menciones y hay que hacer cruces también. Tú podéis coger una conversación, mirar esto que es una muy buena pregunta. Yo puedo estar aquí, vamos a entrar un momento en ChatGPT, voy a abrir aquí una conversación nueva y entonces tú dices, oye, yo podría ahora mencionar a un GPT y luego mencionar a otro, combinarlos. Lo que hemos visto en Gemini, que esto me ha llamado mucho la atención, es que en la versión que todavía no hemos visto, tú puedes combinar como diferentes extensiones, que si lo pensamos sería como GPTs, ¿sí? ¿Cuántos GPTs puedo tener yo en la empresa? Igual 50 o 60, prácticamente para todo creo un GPT personalizado. Ya hablaremos de GPTs, pero por ejemplo yo puedo decirle, veis aquí, hago aquí arroba, y entonces el arroba al darle, automáticamente me está buscando todos los GPTs que tengo, ¿sí? Entonces yo desde un chat puedo ir llamando a diferentes GPTs que tengo. Ponte el caso de que yo tengo un texto y lo escribo mal y rápido, yo cojo y lo pego aquí en la caja y digo, quiero que apliques el estilo de Rankivers. Solo tengo que llamar al GPT donde tengo el estilo de Rankivers y me lo aplica. Por lo tanto, yo, estando en el chat, puedo empezar a utilizar todos los GPTs que yo quiera. Queda muy chulo, aunque no hemos visto todavía el GPT. Estás tirando del modelo entrenado, lo tiene todo en cuenta. Claro, porque es el GPT el que estás entrenando y tú estás haciendo mención a ese GPT. Es un tema muy chulo, iremos viendo, todavía no entendemos lo que es el GPT, lo iremos viendo, pero es bárbaro, ¿eh? Bueno, ir probando, ir mirando, testar ahí, a ver qué resultados os da, hacer algún cambio, incluso podéis coger el rol, lo cambiáis o cambiáis el público y veréis que todo cambia también. Porque si en lugar de hablar de jóvenes estamos hablando de gente mayor, retirada, pues ya veréis cómo las acciones de inbound cambiarán. Me estaban preguntando a ver qué hacer cuando queremos hacer una modificación en el prompt original. Entonces lo bueno es ir al prompt original, lo editamos, hacemos el cambio y lo ejecutamos. Y vamos viendo el resultado.
Cuando ya es lo que queremos obtener, es cuando copiamos ese prompt y lo llevamos al documento original, ¿sí? Porque lo vamos a volver a utilizar. O sea, la reutilización es un elemento clave. Bueno, lo puedes hacer en el Word también si quieres. Lo podrías hacer, ¿eh? Podría hacer cambios en el documento, llevarlos y ejecutarlos de nuevo también. O sea, hay que buscar lo que sea más cómodo para nosotros, pero pensando que hay que guardarlo porque lo vamos a reutilizar. Se resetea, eso es. Se reinicia. Cada vez que le dais a nuevo chat, ¿qué va a pasar? Vas a reiniciar los tokens. Ahora, cuidadito, porque 6.000 tokens son... A ver, 6.000 palabras son muchas palabras ya, ¿eh? Estamos hablando que un prompt de estos, como mucho que tendrá 800 en este caso. Ahora, sí que es verdad que tengo prompts de 10 páginas, que entonces ya sí que vamos al límite, con el número de palabras que mantiene la versión que tengas. Ahora, con ChatGPT 24.000 palabras son palabras mayores, son unas cuantas, ¿eh? Venga, ir probando a ver, ¿sí? Tenéis ya el documento de rol ya copiado, ¿no? Rol, público, ya lo tenéis, y luego también hacer una copia del otro. Acordaros que es archivo, hacer una copia, lo lleváis a vuestro Drive. ¿Sí? Sí, vamos a seguir utilizando ese documento. O sea que tenerlo por ahí guardadito, si lo tenemos en el correo, mantenerlo. Con el móvil, a ver, esto es como... Esto necesitas mucho copy y pega y aquí complicado. No lo he probado en mi vida, vaya, con el móvil. No se me ha ocurrido ni siquiera. Habría que verlo. Mira a ver de copiar, pegar, a ver cómo lo obtienes. Pero claro, trabajar en gestionarlo aquí en el móvil va a ser complicado. Pues mejor hacerlo en el portátil siempre. Bueno, ¿ya lo tenemos o no? Feedback. Que alguien me diga cómo le ha ido, va. ¿Alguno? ¿Cómo te llamas? Es la que me ha preguntado antes de resetear los tokens. Dime, ¿cómo te ha ido? ¿Lo has ejecutado? ¿Bien? ¿Te ha dado ideas chulas o no? Claro, ahí está. Una vez tienes los resultados, yo podría coger los resultados y digo, oye, reflexiona, dame un plan de acción, dime exactamente cómo realizarlo. Lo podríamos hacer todo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando tenemos el resultado, vamos a verlo un momento. Vamos a ver aquí la última conversación. ¿Ves que pone impacto? ¿Ves aquí que pone impacto, la columna impacto? Entonces te ha dado lo que ha pensado que es impacto, pero tú no le has dado ningún tipo de instrucción. ¿Podríamos afinarlo un poco más? ¿Qué le podríamos decir? Dime el impacto y además me lo muestras en estrellas del 1 al 5. Y además, cuando tienes el resultado, ¿no podrías preguntarle que reflexione por qué le ha dado un 4 sobre 5? O sea, puedes empezar a preguntarle, que eso es lo chulo. O sea, una vez ya tienes los resultados, lo tienes todo ahí presentado, tú puedes entrar, como bien dices tú, en cada uno de los elementos y ir preguntando más cosas y acabar en el detalle. De hecho, es una herramienta excepcional para hacer investigación, porque una vez obtienes el primer resultado, sigues investigando. ¿Sí? A ver, cuando estoy hablando de cómo diseñar un prompt, este prompt que tiene una página y media, ¿no? He dicho que lo importante es el contexto. Lo normal es que la calidad del resultado sea mala. Si ya gusta, ni te cuento. Porque cuanto más contexto vayamos aportando, mejor precisión en el resultado y más calidad va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que en el contexto, ¿qué es lo que tenemos ahí? Nuestro know-how. Si incorporamos todo lo que sabemos, imagínate lo que puede llegar a sacar. Para el proceso de ideación, esto es tremendísimo, los resultados que te está dando. Bueno, ¿ya lo tenemos? Vamos a seguir un poco más porque quiero hacer varias prácticas. Seguimos. Venga, seguimos ahí. Recordar la identificación primero, primer paso, tenemos que definirlo muy bien. Sobre todo si somos copywriters o estamos en marketing o somos comerciales o somos un profesor, cambia totalmente luego el resultado. Luego, el tema del público, intentar ser lo más precisos posible, toda la información que podáis. Ahora, eso sería como el buyer persona, ¿no? ¿Os suena esto del buyer persona? Es como una definición ya muy en detalle de tu grupo de usuarios a los que vas. ¿Creéis que tengo un prompt yo para desarrollar el público pero de página y media? Está claro, ¿no? Entonces tengo prompts, yo he prompteado mi vida ya, que es lo que va a ocurrir a partir de espero mañana. Vais a promptear vuestra vida, cualquier cosa que se vaya a desarrollar y tengáis que repetirlo, vais a promptear, porque es una barbaridad. Entonces tengo un prompt que es para diseñar perfiles de clientes, está clarísimo. Tengo otro prompt que es para desarrollar roles. Tengo otro prompt que es para definir el estilo literario de mi blog corporativo. Tengo otro prompt que es el estilo literario de lo que publico en las redes sociales. Y bueno, y sigo. Es decir, tengo prompts para todo.
De hecho, me ha mejorado mucho la relación de pareja ahora. Tengo un prompt muy bueno de cómo comunicarme con la pareja y es una maravilla, ¿eh? Eso lo podéis aplicar, como os digo, a todo, ¿eh? No solo al tema laboral. Bueno, público. Luego tenemos contexto. Contexto, cuanto a más información demos, mejor, ¿eh? Cuanto más demos aquí, mucho mejor, porque va a coger nuestro know-how, va a coger información. Si, por ejemplo, tenemos un estudio, ponte tú el caso de que queremos ir ahora a los norteamericanos de una cierta edad y tenemos un estudio de Segitur de 700 páginas. ¿Podríamos utilizarlo o no? Claro. Ahora, a lo mejor no en ChatGPT Team porque igual llegamos al límite, pero lo podremos llevar a un GPT. Eso es lo que veremos más adelante. Es un tema muy chulo porque no hay límite cuando tenemos que dar contexto. Contexto o cualquiera de estos elementos que estamos viendo aquí, ¿vale? Pues aquí estoy hablando de Cicerone, estoy hablando de inbound marketing. Por cierto, esta definición de Cicerone, ChatGPT, claro. Cojo la información que tiene Angustias web, cojo y digo, venga, aplica el prompt y me sacas una definición de 6 líneas para el taller porque necesito esto. Bueno, una vez tengo esto, sobre todo en las instrucciones, tiene que ser todo muy claro. Muy claro, cuando veamos ya lo que sería ya, como os diría, una ingeniería de promos un poco más compleja, veremos que hay que definirlo todo muy clarito, paso a paso. Prácticamente tenemos que no ponernos en la piel de un programador, pero decirle paso 1, paso 2, paso 3 y ejecutar exactamente el qué. O sea, tenemos que empezar a pensar que hay que ser muy claros y muy precisos con la instrucción que vayamos a definir. Y en la presentación podemos prácticamente tocarlo todo. Texto plano, listas numeradas, respuestas breves de 200 palabras, de 500 palabras. Me lo descargues en PowerPoint, lo quiero en Word, con este tono, con este otro tono. Vaya, me estreso yo hablando. Os he estresado, ¿eh? Fíjate, pues todo esto lo podemos definir aquí. Eso es en la capa de presentación. Entonces tendremos que limitar muy bien cómo queremos escupir los resultados, cómo queremos que se cocine todo eso y cómo se presenta. Bien, pues ya tenemos la presentación. Y luego en ajustes, pues una vez tienes el resultado, que ya lo habéis hecho, habéis ido modificando el prompt original, ¿verdad? Hemos hecho alguna modificación, igual hemos cambiado incluso el rol o el público objetivo. O sea, todos esos ajustes son los que nos van dando poco a poco más precisión en el resultado que se obtiene. ¿Sí? Una vez ya lo tenemos, ¿sí? Dime. Cuando tú editas el prompt, verás que te sale 2 de 2 o 3 de 3, puedes ir para atrás, para adelante y vas a la versión anterior. ¿Sí? La versión del resultado es que lo tienes igual. O sea, tú cuando tiras hacia atrás o hacia adelante te cambia el resultado. O sea, te mantiene las versiones del prompt y el resultado que se obtiene, ¿vale? O sea, cuando editáis el prompt original, tendréis ahí 2 de 2, 3 de 3. Entonces tú puedes ir tirando hacia adelante o hacia atrás y ves el prompt original y los resultados que obtuviste, ¿vale? Tienes las dos cosas. Si lo has hecho pues siguiendo el chat, pues también lo tendrías, pero es un poco más farragoso, ¿no? Más complicado de mantener, más fácil que lo hagáis con la edición del prompt original. Bueno, ya lo tenemos. Entonces aquí tengo algunos que me gustaría que probarais luego. Ahora no, no os pongáis a probar porque esto es una maravilla. Definición de la empresa. Hay una metodología, vamos a verlo un segundito. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Ahora cuando entremos en este prompt, veréis que ya no sigo aquello de identificación, a qué público, el contexto, no lo sigo exactamente. ¿Por qué? Porque ahora veréis cómo se comporta. Yo voy a ejecutarlo y me va a preguntar quién eres y a quién vas. Entonces va a ser un prompt un tanto diferente, pero teníamos que entender de verdad la arquitectura de un prompt bien hecho, ¿sí? Entonces yo tengo aquí una serie de prompts que luego lo podéis ejecutar. De hoy a mañana tenéis deberes ya. ¿Sí? No, a ver, tenéis toda la tarde para hacerlos. ¿Sí, no? ¿Cómo que no? Tenemos definición de la empresa, te va a hacer preguntas. Entonces verás que hay una metodología para definir de la mejor forma tu empresa en pocas líneas. Sí, es un método que utilizamos nosotros y está todo documentado dentro de este prompt. Luego tenemos definición del estilo para el blog. Cuando tú lo ejecutes, ¿sabes qué te va a pedir? Te va a pedir la URL de tus mejores posts. Entonces tú lo que haces es alimentar el modelo con 2 o 3... No vais a pillarlo, que estoy hablando rápido. Cogéis los 2 o 3 posts y lo que va a hacer ahí, ¿qué va a hacer? Va a coger el estilo de los mejores posts que tenemos documentados. Pues ¿por qué? Porque yo, como había escrito mucho a la antigua usanza, que podía tardar hasta 4 horas en un post completo, mis posts son de 2.000 palabras, no son de 300, son de 2.000, entonces yo pues les meto unas cuantas horas. Ahora, lo tengo bien documentado, los que he visto que tienen un mejor tono son los que he utilizado de base para definir el estilo literario. Ahora, teniendo el estilo literario, ¿sabéis qué puedo hacer yo ahora? Coger un texto mal y rápido, con las ideas sí, lo coloco aquí, lo coloco dentro del chat y digo, aplica ahora el estilo. Oye, y me hace un post que flipas, sin tener que aplicar esas 3 o 4 horas de edición,
porque es lo que yo hacía, editar mucho. Las ideas están ahí, pero redactarlas bien es lo que es complicado, ¿no? Pues eso lo tengo gracias al estilo literario, ¿sí? Luego tenemos aquí otro, redacción de post para el blog corporativo. Lo que tenéis aquí, vaya, os voy a hacer, os aseguro que cuando lo ejecutéis, el grado de felicidad aumenta. ¿Sabéis lo que hace esto? No os lo vais a creer, ¿eh? Cuando le deis aquí a redacción del post para el blog, tú ponte que sabes algo mucho de una actividad, lo que sea, que tú haces en el camping y tal, entonces tú lo sueltas todo ahí, y entonces lo que te dice es, lo primero que te pregunta es de qué vamos a hablar. Entonces tú le dices, mira, una actividad que quiero montar en el camping, no sé qué. Entonces de repente te dice, oye, pues pásame todo el contenido, las ideas que tú tienes. Y todo lo que tú sabes lo vuelcas, pero sin tener, vaya, sin ton ni son. Lo pones ahí sin pensar en la gramática, en las faltas ortográficas, te da igual. Entonces cuando ya está, lo ejecutas, y entonces te dice, oye, te voy a proponer la estructura del post. En base a así, oye, ¿a dónde vas? Si te vas a perder todo ahora, que es buenísimo lo que viene. Y entonces coge y te dice, te da una estructura del post. Una estructura en base a tus ideas. Entonces te lo estructura, tú puedes hacer modificaciones si quieres, entonces te permite hacer revisiones y hacer algún cambio. Si lo ves ok, te dice, pues continúa. Y una vez continúa, ¿sabes lo que hace? Te pregunta a ver cuántas palabras, de cuántas palabras quieres el post. Le puedo decir 800 o 1200, yo le he dado 2 párrafos, ¿eh? Solo. Le he dado 300 y lo pido de 800. Entonces, cuidado con eso, ya lo verás. Una vez le digo las palabras, ¿sabéis qué pido también? La palabra clave foco. ¿Qué es la palabra clave foco? La que tenemos que aplicar para el SEO, ¿verdad? Entonces, si yo le he dicho 600 palabras, la va a repetir 3 veces, pero de forma automática y de forma natural en el texto. Si lo tengo de 2000, lo tengo que repetir 7 veces, pero va a estar de forma natural incorporado también en el texto. Y entonces lo que hace, una vez ya defines tú el número de palabras y la palabra clave foco, te genera todo el contenido en base a tus ideas. Una vez tienes todo el contenido, es que esto es una flipada, no son pelos de punta, ¿no? ¿Nadie? Una vez lo haces, entonces te dice, ahora te voy a proponer 5 titulares. Entonces te propone 5 titulares y tú escoges el que más te gusta en base al contenido que tú has desarrollado. Y cuando acabas, ¿sabes lo que hace? Ahora te doy el snippet. ¿A alguien le suena lo que es el snippet en SEO? Cuando tú buscas en el buscador, las entradas tienen una pequeña descripción, ¿no? Son 140 caracteres y tiene que estar optimizado para el SEO. Pues el prompt te lo optimiza y te hace el snippet de 140 caracteres. Y entonces ahora paso la gorrita y me pagáis. Porque esto es una barbaridad el tiempo que te puede llegar a ahorrar. Y esto solo es un prompt de los 25 o 30 que podemos llegar a compartir. No sé si tantos, vamos a controlar esto un poco. Bueno, igual por un pionón o 2, igual la cosa mejora. Bueno, y luego tenemos otro muy interesante aquí, que es el de argumentario de ventas, que tú le puedes poner información de cualquier cosa y entonces le dices, créame el argumentario de ventas. Este sí que es un prompt de unas 12 páginas, tiene toda la teoría de cómo se hace eso, entonces te genera todo lo que es argumentario de ventas e incluso puedes crear un roleplay. Y le dices, oye, me va a llamar un cliente preguntando por esta actividad. Entonces hace un roleplay de cómo iría la conversación telefónica. Es que es una pasada. ¿Soy el único que se emociona aquí o voy contagiando un poco? Es una flipada sideral lo que se puede llegar a hacer con estos prompts, ¿eh? Bueno, seguimos. ¿Sí? ¿Un ejemplo de lo mismo pero para generar prompts? También tengo uno, claro, es que ya al final he diseñado un prompt para diseñar prompts también. Sí. Bueno, cuando se empieza así, no dormirás ya, ¿eh? A partir de ahí no dormirás, porque te empiezan a generar ideas. De hecho, lo estábamos hablando ayer. Oye, cuando yo intento buscar el límite de todo esto, llego y me encuentro puerta cerrada, pero no sé cómo la abro y luego vuelvo otra vez y vuelvo a abrirla. Es decir, no hay límites, es alucinante. Por eso no se le ve el horizonte a todo esto. Y esto que estamos hablando de un prompt. Cuando hablemos de un GPT, es que yo creo que me hacéis la ola aquí. No a mí, a OpenAI. O sea, una barbaridad, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando de cómo diseñar prompts. Ahora vamos a hablar de técnicas avanzadas. Las técnicas avanzadas, lo que podemos ir haciendo es, yo muestro una, la tenemos en el documento, la cogemos, la pegamos ahí y la ejecutamos. Y vamos viendo el resultado, ¿sí? Iremos haciendo hasta que nos dé el tiempo. Vamos a hablar de las técnicas avanzadas. Uno de los temas más chulos que hay. Ahora, cuidadito, estoy manteniendo los prompts muy sencillitos para que entendáis la técnica, ¿eh? Es decir, son muy breves, pero para que se entienda bien lo que estoy haciendo. Fíjate que le digo, ¿qué tipo de actividades turísticas me recomiendas para una pareja de enamorados de la generación Y en Granada? Entonces, ¿qué le doy yo? Yo le doy lo que es la plantilla de salida. ¿Qué es la plantilla de salida? Si yo no le digo nada, ¿cómo será la respuesta?
Como quiera ChatGPT, como quiera el modelo general. Entonces, si yo quiero que me lo escupa de una forma determinada, yo le digo, mira, quiero que me des el nombre de la actividad, la descripción, estación del año y el grado de impacto. Y además en el grado de impacto he puesto entre paréntesis afinidad con el grupo. No está mal, ¿no? Es decir, yo lo que le digo, si yo dejo solo impacto, interpretará lo que es impacto para el sistema, pero no sabrá muy bien, te dará, pues no sé, un número que tendrás que preguntarle a ver cómo ha llegado a ese número. En cambio, aquí le digo que el grado de impacto es esta actividad que me está dando, la va a conectar con el perfil que le he dado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí fíjate, actividades turísticas en Granada para una pareja de enamorados, tal. Entonces ya me está apareciendo aquí, tour nocturno en la Alhambra, descripción, estación del año, grado de impacto, porque es en la plantilla de salida, ¿sí? No vayamos a hacer el ejercicio todavía, vamos a seguir un poco más. Y ahora le digo, oye, voy a coger el modelo de salida y le doy un poco más de información entre paréntesis. Entonces ya le digo yo aquí, ¿qué tipo de actividades turísticas me recomiendas para una pareja de enamorados de la generación Y en Granada? Pero el nombre de actividad de 65 a 75 caracteres. ¿Alguno entenderá por qué pongo de 65 a 75? Para el SEO, porque son 65 a 75 caracteres. Pues bueno, aquí ya estamos viendo que encima estoy aplicando algo de SEO. Descripción 100 palabras, estación del año 20 palabras, grado de impacto, afinidad con el perfil con una valoración del 1 al 100. Y entonces te da el resultado como tú lo quieres, ¿sí? Entonces fijaros que va cogiendo precisión porque yo le digo no solo el modelo de salida, sino además le doy algo de información sobre cada uno de los campos de ese modelo de salida, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora haremos el ejercicio, tranquilos, ahora haremos el ejercicio, pero mirar esto. Entonces ahora yo le digo, y encima, preséntamelo en una tabla con los siguientes campos. Y entonces me crea una tabla. Esta tabla luego la podría descargar en un Excel y llevármela a cualquier sitio, ¿sí? O me lo podría llevar a un CSV para importarlo en algún lado. También lo podríamos hacer. Pero fíjate que ahora me pone nombre de la actividad, lo que le he pedido, descripción, estación del año y grado de impacto. Seguimos un poco jugando con el modelo de salida. Y ahora le digo, grado de impacto, afinidad con el perfil, con una valoración del 1 al 5, representada por emojis en forma de maleta. Entonces, ahora ya estoy, ¿qué estoy haciendo? Modelo de salida, exactamente el qué, y además descripción de cómo quiero el valor que vas a obtener. ¿Sí? Esto impresiona ya, ¿no? ¿O no? Seguimos. Ahora es el momento del ejercicio. Entonces tenemos en el documento, lo tenemos exactamente ahí, crea una tabla con 5 actividades recomendadas en tu destino, dirigido a un segmento, cambiarle que os dé la gana aquí. ¿Sí? Entonces copiáis, lo pegáis en el cajón de ChatGPT y modificáis cualquier cosa y lo ejecutáis. ¿Vale? Venga. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Pero tenemos deberes, tendremos que probarlo de aquí a mañana, porque mañana pasamos ya a GPTs. Vamos a la velocidad del mercado, Venga, seguimos. Siguiente, mirar esto de aquí, por favor, todos atentos ya. Esta es otra técnica. En esta técnica lo que estamos haciendo no solo le decimos y definimos lo que es la plantilla de salida, sino que lo ponemos con un ejemplo. Si ponemos un ejemplo, coge el estilo, si ponemos 2, mejora incluso más, si ponemos 3, súper preciso. Si no le ponemos ningún ejemplo, te lo sacará como quieras. ¿Verdad que cuando hemos dicho impacto, ha dicho alto, bajo, lo que sea? Si tú en lugar de eso le pones un ejemplo y pones 5 sobre 10, entonces coge ese formato y es lo que aplica al resto. Entonces si ponemos ejemplos de maravilla, porque lo sacará como tú quieres. Mirad aquí, en este caso, le digo, oye, proporciona una lista de 5 lugares que se pueden visitar en la provincia de Granada, fuera de la ciudad, que destaquen por su naturaleza. Me lo presentas en una tabla especificando nombre, lugar, municipio, highlights, lo ha entendido perfectamente, digo, a ver si me lo interpreta como Dios manda, distancia desde el aeropuerto de Granada, medio de transporte recomendado y valoración del 1 al 5. Y entonces yo le pongo un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ejemplo? Le da precisión. Si meto un ejemplo, va a ir bien. Si le pongo 2 ejemplos, mejor. Si le presento 3, aún mejor. Si le presento 150, ahí lo entrenas. Ya lo veremos, lo del entrenamiento, pero yo puedo ponerle 150 ejemplos del mismo prompt. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando tú ejecutes algo, te lo va a sacar como tú quieres, exactamente como lo quieres, porque aquí le estoy dando un ejemplo muy concreto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, aquí tienes una lista de los 5 lugares recomendados para visitar en la provincia de Granada, destacados por su belleza natural. Bueno, ahí será Pascual que me diga si esto es acertado o no es acertado.
pero no está mal. Parque megalítico de Gorafe, te dice los kilómetros, le dije también que aportara el emoji del coche, ¿no? Para ver los kilómetros, y la valoración, pues con pinos, ¿no? Con pinos o lo que sea esto, ¿no? Para poder dar eso, una valoración del 1 al 5. ¿Podría haber hecho del 1 al 10, cambiar el emoji, cambiar el tema de los kilómetros por cualquier cosa? Sin lugar a duda, pero lo he hecho de esta manera. Os toca a vosotros. Lo tenéis en el documento, copiar esto, veis aquí que pone nombre del lugar, municipio, highlights y tal, copiáis todo esto y lo pegáis ahí, ¿vale? Y en lugar de poner una lista de 5 lugares que se puedan visitar en la provincia de Granada, ponerlo en vuestra zona a ver qué tal se comporta. Sí, probarlo a ver, modificar un poquitito el prompt original, a ver qué resultado obtienes. Vamos a por la siguiente. Siguiente técnica avanzada, venga. Retomamos. Mirar pantalla todos. Vamos a por este es tremendísimo, y es el prompt secuencial. Y el prompt secuencial es sobre todo el que utilizamos para investigar. Fijaros un poco lo que digo aquí. Lo que hago es establecimiento de un tema general. Lo que voy a hacer es, voy a seguir dándole información y vamos a seguir construyendo contenido, ¿vale? Lo primero que le digo yo es establecimiento del tema general. Por ejemplo, redacta un resumen sobre la importancia de integrar una estrategia de inteligencia artificial en la empresa. Y la empresa poner en esta empresa de actividades, en este hotel, en esta casa rural, en este camping, lo podéis modificar un poco. Una vez ya te da el resumen, oye, basándote en el resumen anterior, porque lo que estamos haciendo es construyendo conocimiento. Lo que estás tú preguntando se basa en lo anterior y así vamos. Por lo tanto, cada vez vamos afinando más. Eso es un prompt secuencial, ¿sí? Entonces te digo, primero, hazme un breve resumen de integrar la estrategia de inteligencia artificial en la empresa. Basándote en el resumen anterior, enumera los componentes clave que debe tener tu estrategia. Esto lo podéis aplicar a cualquier cosa, cualquier tipo de estrategia. Una vez te salen los elementos, tú podrías modificar alguno si quieres, o añadir alguno. Y una vez ya lo tienes, ya tienes el resumen general, lo has roto en partes, ¿no? Que son como áreas. Ahora le dices, elige uno de los componentes, tú puedes preguntar el que tú quieras, de los que te ha dado, elige uno de los componentes clave identificados y desarrolla un párrafo explicativo detallando cómo este componente influye en la implementación exitosa de la IA en la empresa, ¿sí? Entonces, una vez lo tenemos, pasamos y digo, oye, voy a seguir investigando sobre este tema. Es la primera área, ¿no? El primer bloque. Y le digo, para el componente seleccionado, proporciona un ejemplo real, hipotético, de cómo una empresa podría implementar este aspecto de su estrategia de IA, incluyendo los beneficios esperados. Y además, le digo, identifica una lista de consejos y mejoras prácticas para el primer elemento. Y ahora tengo dos opciones. Lo que has hecho ahora, que ya lo hemos afinado, porque hemos ido haciendo ajustes, le puedo decir, ahora replícamelo al resto de los elementos. O puedo seguir con el siguiente elemento y continúo. ¿Sí? Vamos a probarlo esto. Este es uno de los más potentes que hay para desarrollar estrategia. Es muy potente. O sea, cualquier cosa que se os ocurra, ¿eh? Tú ponte que en el camping que estás ahí, no creo que tengas un problema de clima laboral porque os conozco, pero imagínate que dices, quiero desarrollar la estrategia para mejorar el clima laboral porque últimamente se me va mucha gente. Y entonces te dice, prepárame primero un resumen de lo que es el clima laboral, te lo hace. Luego le dices, oye, define las diferentes áreas a nivel estratégico que debería contemplar. Y te las define. Y luego entras en cada área y vas desarrollando. Esto te evita 23 másters, 27 webinars de aquellos y no sé qué cuántos consultores, ¿no? Porque te va ayudando a desarrollar toda una estrategia para mejorar el clima laboral de la empresa. Esto es alucinante, ¿eh? Pues, tirando de la base preentrenada que tiene ChatGPT, podemos hacer cosas inverosímiles. Cada vez que entro en recursos humanos y les explico esto, flipan. Porque todos estamos tratando de mejorar el clima laboral, pero es que no saben ni por dónde empezar. Va a buscar documentos, que si webinars, que si expertos, que si consultores, que si no sé qué curso y la cantidad de horas que puede asignarle a esto. Pero una persona de recursos humanos creo que tiene, la capacidad de poder evaluar esto y poderlo conducir, ¿no? Entonces tú puedes crear la estrategia con la ayuda y colaboración de ChatGPT, de la inteligencia artificial, y te va a hacer algo tremendamente potente, prácticamente en todos los aspectos que se te pasen por la cabeza. Y esto es secuencial, que está muy chulo, es secuencial, ¿eh? Venga, vamos a probarlo. Tenéis también ahí en el documento, vais copiando, vais pegando, uno a uno, ¿eh? Primero uno, lo ejecutáis, lo podéis aplicar a lo que queráis. Pone sobre la importancia de integrar una estrategia de inteligencia artificial. Puede ser, yo qué sé, un blog corporativo, puede ser, yo qué sé, lo que queráis, ¿eh? El clima laboral, puede ser una estrategia para un mercado, para el mercado norteamericano, lo que os dé la gana. Y lo que va a hacer es va a ir ayudándote a construirlo. Oye, quiero desarrollar una estrategia para captar al público amante de la comida en Alemania. Y entonces dime a ver un resumen primero, luego divídelo en partes, a ver qué es lo que tendría que tener en cuenta y lo vas construyendo.
Vamos al siguiente, mirar este que chulo. Le digo, petición de preguntas en la instrucción. Es decir, yo lo que quiero es pedirle algo, pero antes de que me responda, que me haga las preguntas apropiadas para poder mejorar la precisión del resultado. Entonces, mirar aquí el enunciado. Digo, desarrolla un post para mi blog sobre los pasos que hay que seguir para implantar los 17 objetivos de desarrollo sostenible en una empresa de actividades donde trabajan 3 empleados. Intenta hacerlo lo mejor posible, pero antes hazme las preguntas necesarias para desarrollar un contenido que se ajuste a lo que quiero. Esto es una pasada. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se te ocurren las preguntas que te puede llegar a hacer o no? ¿Se os pasa algo? ¿Alguna idea? Mira, vamos a ver qué pregunta. Para poder desarrollar un post detallado y ajustado a tus necesidades, necesitas hacerte algunas preguntas. Esto me permitirá entender mejor tu empresa, el contexto, los objetivos específicos, y te dice, descripción de la empresa, ¿cuál es el nombre? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cuáles son los valores? ¿Por qué es importante para tu empresa implantar los 17 objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué objetivos específicos? Y si no tienes contestación, no contestes. Pero todo lo que puedas aportar va a ayudarle a que luego redacte un post mejor. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, desarrolla una instrucción, pero antes hazme las preguntas que tú necesites para que esto funcione mejor, para que seas más preciso. Tremendo. Cualquier post que se te ocurra, pero cuidadito, dices, ¿realmente el conocimiento te lo da solo el prompt, la inteligencia artificial, o tú estás aportando valor? Estás respondiendo a las preguntas. Por lo tanto, se está adecuando, se está adaptando al contenido que tú le has dado. Así que te hace las preguntas adecuadas, tú le das el contenido y entonces te lo personaliza. Este sería el siguiente que tenéis que hacer. Poner que queréis desarrollar un blog sobre las actividades que se pueden hacer de senderismo por mi zona y antes de hacerlo, pregúntame lo que necesites para ser más preciso en la respuesta y te lo hará. ¿Sí? Entonces te va a hacer una serie de preguntas, tú vas a ir respondiendo y así el resultado se adaptará a lo que tú quieres. Esto, como veis, vamos probando, vamos cambiando y es una barbaridad. Vais ahí testando diferentes ideas. Pero este es diferente al secuencial. Lo que le dices es, fuerzas unas preguntas, respondes a las preguntas y se adecua al contenido. Y solo voy a anunciar el siguiente ejercicio para que lo hagáis en casa, ¿vale? Mirar este, qué chulo. Digo, mirar este de aquí porque desarrolla una instrucción paso a paso, ya un poco ya combinando cosas, paso a paso con preguntas. Como el secuencial, pero con preguntas. ¿Sí? Y entonces yo lo que hago aquí es, crea un plan de contenidos para mi blog corporativo. Plan de contenidos es complicado, ¿no? Para el blog, ya definirlo solo. Y te dice, planteamiento, divide esta tarea en tareas más pequeñas y pasos a seguir. Pregúntame si los pasos son los adecuados o si quiero ajustar alguno de ellos. Tienes que tú confirmar. Si te parece bien, los pasos, perfecto. Desarrolla cada uno de los pasos, pero antes de hacerlo, pregúntame lo que necesites. Te responde, me desarrolles el contenido y no continúes hasta que te confirme para continuar con el siguiente. Y te hace todo el desarrollo, la estrategia de contenidos de tu blog corporativo. Bueno, pues con esto vamos a acabar el taller. Os habéis dado cuenta de que ahora hemos hablado de unas técnicas avanzadas muy concretas, pero sin mucho contexto, con cosas muy breves. ¿Para qué? Para entender la técnica. Ahora, ¿podríamos combinar todas las técnicas en el mismo prompt o no? Claro. Podríamos combinar absolutamente todo. O sea, de hecho, cualquier prompt que hagáis de cierto tamaño debería, por ejemplo, incorporar ejemplos, siempre que puedas. Y cuantos más ejemplos, mejor. Ya le contestaré al compañero sobre el entrenamiento que tiene mucho que ver con los ejemplos también. Bueno, ¿qué os ha parecido el tema de diseño de prompts? La cosa ha cambiado, ¿no? ¿Ya entendimos un poco más? ¿Ya no estamos tan estresados como esta mañana o qué? A ti te veo muy serio, no entiendo. Bueno. Oye, tengo un enlace que te pasaré luego para que te dé. Venga, pero estamos hablando, fíjate, el tiempo que os podéis ahorrar con esto, ¿sí o no? A nivel de generación de contenidos, de publicaciones en redes. Además, probar esos prompts que tenemos en el documento. Ese documento lo vamos a utilizar los 3 días. Entonces, ir probando lo que tenemos ahí ya. Cada día iremos incorporando nuevo contenido para que testéis. ¿Sí? Bueno, ¿qué? ¿Alguna pregunta? ¿Estáis un poco más contentos con OpenAI ya? ¿Sí, no? Bueno, pues oye, muchas gracias a todos. Venga, pues nos vemos mañana.